Este video llega gracias a... Hablar ahora sobre un tema específico de la criminalidad en el Perú, que es el asesinato de líderes indígenas. Somos un país que lamentablemente no viene sabiendo defender a pueblos originarios que tienen autoridades elegidas por ellos y que son los garantes de que se respete la selva amazónica. Ellos son los primeros que tienen interés en que no entre el narcotráfico con sus insumos químicos que destruyen la tierra. En este caso, estamos hablando del asesinato en San Martín de un dirigente indígena, Quinto Inuma, un apu, que había pedido y obtenido garantías del Estado, garantías cautelares para preservar su vida ante las amenazas de madereros ilegales y de narcotraficantes. El ministro del Interior, Víctor Torres, ha viajado a San Martín para mostrar con su presencia, es un gesto que apreciamos en él, estamos recién conociéndolo al señor Víctor Torres, pero se halla allá para mostrar que el Estado no es indiferente ante el asesinato de dirigentes indígenas. Hemos invitado al señor Carlos Quispe, que es especialista de la ONG llamada DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, para que nos diga qué es lo que él sabe sobre el asesinato de Quinto Inuma, quiénes son los actores que están detrás de este horrendo crimen y qué es lo que el ministro del Interior está haciendo y debe hacer allá. Bien, muchas gracias por el espacio en primer lugar. Pues lamentablemente el caso de Quinto Inuma es una muestra de que el Estado peruano está perdiendo la batalla en contra del avance de actividades ilícitas en territorios indígenas. Este es un caso emblemático, pero que refleja un patrón que viene incrementándose por principalmente la presencia de actividades ilícitas, narcotráfico, tal ilegal, que desafortunadamente, pese a los esfuerzos que puede estar iniciando el Estado a través de algo que se llama el Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras, una herramienta vigente desde el año 2021, encabezada por el Ministerio de Justicia, a la fecha no tiene la efectividad que esperaríamos, no hay la articulación que se desea. Por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene como parte de sus deberes, en una disposición de este decreto supremo que crea el mecanismo, aprobar unos lineamientos de actuación que dejarían claro cómo la policía va a actuar ante situaciones de emergencia que se reporten. Esos lineamientos, el plazo venció en junio del 2021, han pasado más de 2 años y no se han aprobado a la fecha. Eso es el problema de fondo, falta de voluntad política, pero también existencia de redes de crimen organizado, desafortunadamente, que involucran autoridades regionales que aprovechan que las comunidades como la de Quinto no tienen seguridad jurídica sobre el territorio. Es decir, no están tituladas, no están georreferenciadas, y esto es aprovechado por parte de terceros que obtienen derechos superpuestos a estos espacios y realizan actividades. ¿De qué manera esa titulación podría contribuir? Por ejemplo, cuando se titula una comunidad, pues tú puedes ejercer la defensa de ese espacio territorial. Mientras tú no puedes denunciar, por ejemplo, por la usurpación que puedes estar sufriendo. Además, tener la titulación bajo el principio de publicidad permite que otros conozcan quién está ahí. La inseguridad jurídica que se vive en las comunidades justamente es aprovechada para darle derechos a terceros que tienen el título, por ejemplo, para sacar extracción de madera. Para sacar madera tienes que abrir una trocha. Para abrir una trocha necesitas mano de obra, traes mano de obra de afuera. Esto es como un cáncer, ¿no? Extraes la madera, quitas todos los nutrientes de la zona y luego empieza a cultivarse otras cosas. ¿Cómo qué? Como hoja de coca, y la hoja de coca no queda en eso. Se empiezan a construir pozas de maceración, cuyos insumos químicos son arrojados a fuentes de agua, contaminando y generando pues incentivos perversos que diariamente se viven en estas comunidades. Sí, señor Quispe, este asesinato se ha producido mientras el apu Quinto Inuma se desplazaba en un pequepeque en el río Yanuyacu, delante de su esposa y sus hijos. Aparentemente 3 pistoleros sicarios han sido contratados para buscarlo allá y dispararle allá. Y se ha producido un día antes que se inaugure la COP28 en Dubái, la reunión de todos los países del mundo que tienen los ojos puestos en lo que pasa en los bosques naturales, el más grande de los cuales del mundo es el nuestro. ¿Qué impacto ha tenido esto en Dubái? Se lo pregunto porque sé que su organización está presente con otras ONGs allá en la COP28 que viene llevándose a cabo en el Golfo Pérsico.
Efectivamente, nos encontramos en un contexto de crisis climática global. Existe una delegación de DAR en Dubái. Está también organizaciones indígenas como AIDESEP, que es la organización de nivel nacional, que lidera y viene denunciando este tema en estos espacios. Y el mensaje es concreto. Los principales actores y actoras para poder luchar ante la crisis climática son los pueblos indígenas que habitan en estos territorios. Y sin embargo, las medidas para la protección de sus territorios, de sus vidas y de las siguientes generaciones, pues no está siendo asegurada de una manera adecuada. Recordemos que los problemas que hoy día enfrentan estas comunidades es algo que vamos a enfrentar nosotros en el futuro. Cuando visitamos la Amazonía, hay sequías que ya se están viviendo, hay problemas en salud que tal vez nosotros no sintamos aquí desde Lima, pero que de aquí a los próximos 20 o 30 años nos condicionan muy drásticamente con un panorama bastante desolador. Lo lamentable es que estamos hoy, diciembre 2023. Esto ha ocurrido el 29 de noviembre, hace un par de días. Pero las amenazas y las advertencias que se hacían a las autoridades sobre el peligro que corría Quinto y Numa vienen de hace varios años. Estamos hablando de por lo menos abril del año 2021. Efectivamente, de hecho, desde el año 2017 se vienen presentando denuncias por la extracción ilegal de madera de la comunidad. El año 2020, el APU Quinto solicitó la activación de algo que se llama el procedimiento de alerta temprana, que es liderado por el Ministerio de Justicia, y el 2021 se otorgó, mediante una resolución directoral, las medidas de protección. Sin embargo, pese al monitoreo que hace el mismo Ministerio de Justicia, hay estos problemas prácticos que mencionaba. Es decir, ¿tenía medidas de protección vigentes cuando es asesinado? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Efectivamente, y hay un monitoreo que hace el MINJUS, pero justamente estos problemas en la coordinación con el Ministerio del Interior, la policía que muchas veces indica no tengo dinero para la gasolina, no se le está dando la adecuada prioridad al tema. Y esto necesita ser visto como parte de una política nacional. Debemos trascender incluso el propio Ejecutivo. El propio Ejecutivo tiene sus problemas, la articulación que mencionaba a través del mecanismo liderado por el MINJUS, pero hay otros 8 sectores que están involucrados: cultura, ambiente, agricultura, de vida, entre otros. No hay una adecuada coordinación entre ellos, pero además necesitamos verlo también a nivel de, por ejemplo, Poder Judicial, Ministerio Público, fiscalías especializadas en delitos ambientales, en interculturalidad y derechos humanos, crimen organizado, que puedan darle la prioridad a estos casos, que no es el único. Hace poco, por ejemplo, en septiembre, se anulaba una sentencia también de un caso emblemático, que es el de los 4 líderes de Sahueto, ¿no? Un caso en donde también se asesinaron cruelmente en un contexto de denuncia de tal ilegal, una sentencia de 28 años anulada y devuelta, que está iniciando juicio oral, ¿no? ¿Y esto qué representa? Impunidad. Casos como el de Quinto, casos como el de Edwin Chota, lo que el mensaje que envían es de que puedes hacer lo que quieras y no va a pasar nada. Y desde aquí, a veces, desde Lima, sentimos como muy lejano o remoto lo que está ocurriendo. Pero no es ni lejano ni remoto. Ocurre en regiones como Ucayali, Junín, Loreto, Madre de Dios. Se sigue extendiendo el mapa donde opera esta actividad ilegal, ya sea la tala ilegal, ya sea el narcotráfico. En Ucayali, al menos 113 comunidades en toda la región cuyas tierras o bosques están en riesgo sienten que el narcotráfico es una amenaza real. Existen al menos 56 pistas de aterrizaje clandestinas. Y esto va de la mano con lo que decías, de la formalidad y la titularidad. Porque es decir, se otorgan concesiones de pronto, que aparentemente es para aprovechar la madera de la zona, pero se encubre actividades como narcotráfico y se construyen en estos lugares pistas clandestinas. Vamos a ir a la pausa, pero continuamos conversando sobre este tema que decíamos. Desde aquí a veces sentimos lejano y remoto, pero el avance es cuantioso, el avance es rápido y hay que ponerle coto finalmente. Vamos a la pausa, 9:33. Estamos conversando con el señor Carlos Quispe, futuro antropólogo y entre tanto miembro de una ONG ambientalista dedicada sobre todo a la protección de comunidades nativas en la Amazonía. Esta ONG se llama DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y nos estaba dando algunos alcances sobre el asesinato que se ha producido el pasado miércoles cerca de Tarapoto, en un río vecino a Tarapoto, de un dirigente nativo
que había venido denunciando desde hace años las amenazas que pesan sobre su comunidad por parte de la presencia en sus tierras comunales de economías ilegales vinculadas a la madera y al narcotráfico. El señor Quinto Inuma, pese a las garantías de protección que había solicitado el Estado peruano, ha sido asesinado. El ministro del Interior ha viajado a la zona, pero aquí estamos ante un problema. Hay un mecanismo multisectorial que se ha constituido para defender a nuestras comunidades nativas de los delincuentes que le quieren robar sus tierras y estropearlas, y este mecanismo multisectorial debía dotarse de lineamientos de acción, y se fijaron un plazo que venció el 3 de junio del año 21, hace más de 2 años, y desde entonces nada. ¿Qué le contesta en el ministerio? ¿Qué le diría usted al ministro Víctor Torres cuando le hace saber, oiga señor, se han comprometido a algo, tener lineamientos de acción para que no todo sea bla, 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 y sin embargo no se ha hecho nada? Efectivamente, como menciona el señor ministro del Interior, está en Tarapoto y de hecho ha hecho unas declaraciones en las que menciona que no van a descansar hasta poder capturar a los responsables del asesinato del Apu Quinto, ¿no? Y bueno, la lógica es, si queremos medidas concretas, aprobemos esos lineamientos, ¿no? Esos lineamientos facilitarían la coordinación que pueda haber entre el Ministerio de Justicia, que lidera el mecanismo y que mediante resolución viceministerial aprueba o medidas de protección o de urgente protección, con la Policía Nacional, ¿no? Cómo intervenimos de manera urgente. Ahora, este mecanismo tiene un enfoque netamente de protección, ¿no? Es decir, ante la emergencia, proteger implica, por ejemplo, desplazar a la persona amenazada del lugar en donde está hacia otra zona donde pueda estar salvaguardada él y su integrante de su familia, ¿no? Ahora, esto no es suficiente, evidentemente, ¿no? Si la amenaza por... Ni va al tema de fondo, ¿no? Efectivamente, a eso quería llegar, ¿no? No toca el tema de la inseguridad jurídica territorial que mencionaba, no toca el avance de actividades ilícitas que se está presentando, sobre todo en la Amazonía peruana. El año 2020, por ejemplo, más de 200.000 hectáreas de bosque amazónico fueron deforestados, según cifras oficiales del Visor de Geobosques. Repita esa cifra, por favor, con toda crueldad. 220.000 hectáreas de bosque amazónico, ¿no? Esa es la realidad que enfrentamos. La crisis ambiental que tenemos hoy en día la vamos a sufrir en los próximos 30 años si no se toman decisiones adecuadas, y tenemos que fortalecer principalmente 2 enfoques, además del de protección, que es muy importante, pero hay que hablar de prevención también, no esperar a que ocurran estos incidentes. El caso de Santiago, del Apu Quinto, se suma a otros casos en donde también siguen ese mismo modus operandi. Hay otros casos donde también se reportan amenazas, pero no son notificadas a las autoridades por temor. Algunos dirigentes nos dicen, ¿para qué voy a notificar si no voy a obtener nada? ¿No? Entonces, este es algo concreto y tenemos información sobre dónde está la situación más crítica. Este visor de geobosques tiene también mapas de calor de deforestación asociada a tal ilegal. Tenemos el SISCOT, que es el sistema de vida de cultivos de uso ilícito de hoja de coca. Tenemos el sistema SINAC, Sistema Nacional de Carreteras, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que si cruzamos uno tras otro con cada capa, más la base de datos de pueblos indígenas, podemos tener una idea de dónde la deforestación está asociada. Claro, la información está ahí, lo que falta es diseñar la estrategia y empezar a actuar. La interoperabilidad entre la información. Y la coordinación, por supuesto, entre las autoridades. Y voluntad política principalmente. La información la tenemos y eso es necesario. Sin duda. Y el otro enfoque es el de acceso a la justicia, ¿no? Mencionaba el caso de Edwin Chota, 9 años de impunidad. No esperamos que el caso de Quinto Inuma sea uno más de este tipo. Esperamos que la familia reciba el apoyo que se necesita, la comunidad en sí misma, y dicho sea de paso, con él estaban la esposa y su hijo, que es menor de edad, pero además estaba su sobrina, que recibió también, ha resultado herida de este incidente, y el viceapu de la comunidad. Este viceapu necesita protección urgente. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, narrarnos no solamente esta tragedia que ha ocurrido con el Apu Quinto Inuma, sino advertirnos de cómo está creciendo la actividad ilegal y de lo poco que estamos haciendo a pesar de tener la información a mano. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.